El regreso de la reina de las cenizas. La venganza más dulce de Havenwood. Bienvenido a Secrets Narrated. Antes de que el primer secreto sea revelado, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conectar con nuestra audiencia global. Al terminar, califica esta historia del 0 al 10. Si amas los relatos de mujeres fuertes que reclaman su trono, suscríbete ahora y dale like a este video. Ahora, acomódate y escucha con atención. Capítulo 1. La humillación bajo los manzanos. El aroma a sidra caliente y canela llenaba el aire de Havenwood Creek. Era el festival de la cosecha, el evento más importante del año. Lena Miller, de 32 años, ajustaba con nerviosismo su delantal sobre su vestido sencillo. En su pequeño puesto, había dispuesto con amor sus famosos pasteles de manzana y tazas de caramelo salado. Su corazón dio un vuelco al ver a Mark, su esposo y dueño de la ferretería más grande del pueblo, acercándose. Mark no venía a apoyarla. Caminaba con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. ¿Has vendido algo, Lena?, preguntó él, con una risa seca que cortó el aire. He vendido casi la mitad, Mark, respondió ella, tratando de mantener la voz firme. ¿Invertiste $500 en ingredientes para estar feliz por vender la mitad? Mark alzó la voz para que todos lo escucharan. Por eso tus estúpidos sueños nunca despegarán. Ni siquiera sabes hornear un pastel decente. En un gesto de pura crueldad, Mark arrojó su taza de sidra sobre los pasteles de Lena, empapando el mantel y arruinando horas de trabajo frente a todo el pueblo. Las lágrimas de Lena se mezclaron con el sudor de la tarde. En medio de la humillación pública, algo se rompió. Y algo nuevo nació. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lena? ¿Habrías gritado o habrías guardado silencio? Cuéntanos en los comentarios. Capítulo 2. La desaparición silenciosa. Esa noche, Lena no esperó a que Mark regresara. Encontró un sobre viejo con una prueba de embarazo sin abrir. Estaba aterrada. Un bebé significaría una cadena perpetua en ese matrimonio tóxico. Con la ayuda de su vecina de 70 años, la señora Geneva, Lena tomó una maleta pequeña, sus documentos y el poco dinero que tenía. Dejó su anillo de boda sobre la mesa, sin notas, sin explicaciones. Las palabras sobraban. Antes de que saliera el sol, Lena subió a un autobús hacia Atlanta. En su bolso llevaba la prueba de embarazo. Al llegar a la ciudad, se hizo el test. Positivo. «Vamos a estar bien, pequeño», susurró Lena a su vientre. «Mamá va a construir un mundo nuevo para ti». Capítulo 3. La construcción de un imperio. Los años en Atlanta no fueron fáciles, pero Lena descubrió que su talento para la repostería era una mina de oro. Con la ayuda de Betty, la hija de Geneva, Lena abrió un pequeño café llamado Dulces Comienzos. La vida le dio un giro inesperado cuando recibió una herencia de una tía lejana en Portugal. No era una fortuna inmensa, pero fue suficiente para expandir su negocio. 4 años después, Lena no solo era madre de una hermosa niña llamada Lily, sino que era la dueña de una cadena de pastelerías de lujo que facturaba millones. Lena contrató consultores para monitorear Havenwood Creek. Descubrió que la ferretería de Mark estaba al borde de la quiebra debido a la llegada de grandes cadenas y a su propia mala gestión. Mark estaba hundido en deudas. Capítulo 4. El regreso de la multimillonaria. El pueblo se paralizó cuando un flamante coche de lujo se estacionó frente al hotel principal. Una mujer de cabello impecable, vestida con un traje de seda que gritaba éxito, bajó del vehículo de la mano de una niña de rizos oscuros. Era Lena, pero no regresó para presumir. Regresó con un plan.
Lena citó a Mark en su oficina de la ferretería, que ahora se veía vieja y polvorienta. Mark palideció al verla. No podía creer que la mujer que humilló fuera ahora la que tenía el poder de destruirlo. «He comprado todas tus deudas, Mark», dijo Lena con una calma letal. «Legalmente, soy la dueña de este lugar». Mark bajó la cabeza, esperando el golpe final. Pero lo que Lena hizo a continuación dejó a todo el pueblo sin palabras. Capítulo 5. La justicia poética. Lena no cerró la ferretería. En lugar de eso, frente a la plaza donde fue humillada, anunció una asociación. «No vine por venganza», declaró Lena ante los vecinos. «Vine a cerrar ciclos. Mark, te daré la oportunidad de salvar tu negocio. Modernizaremos la tienda y la integraremos a mi red de distribución. Pero bajo mis condiciones: terapia familiar obligatoria y el compromiso de ser un padre presente para Lily». Lena demostró que el verdadero poder no es destruir a quien te hirió, sino construir algo tan grande que su odio ya no pueda tocarte. Mark aceptó, humillado pero agradecido, aprendiendo por las malas que la bondad de una mujer no es debilidad. Capítulo 6. El silencio de las carreteras secundarias. El autobús que llevaba a Lena hacia Atlanta no era solo un medio de transporte. Era una cápsula de tiempo donde el pasado se desintegraba con cada kilómetro. Mientras Havenwood Creek se convertía en un punto borroso en el espejo retrovisor, Lena sentía una mezcla de euforia y un terror paralizante. Tenía 32 años. Estaba embarazada de un hombre que la despreciaba y solo llevaba una maleta con 3 mudas de ropa y las recetas de su abuela. Durante el viaje, Lena no pudo cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la cara de Mark, roja de ira, arrojando la sidra sobre sus pasteles. Sentía el peso de las miradas de lástima de sus vecinos. «Nunca más», susurró para sí misma, apretando el sobre con el dinero que la señora Geneva le había dado. «Nunca más seré la víctima de la historia de otro». Al llegar a la terminal de autobuses de Atlanta, la inmensidad de la ciudad la golpeó. Los rascacielos parecían gigantes de cristal que la observaban con indiferencia. Buscó un teléfono público y llamó al número que Geneva le había anotado. «Betty, la mujer que se convertiría en su ancla. ¿Has sentido alguna vez que tienes que dejarlo todo para encontrarte a ti mismo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Tu valentía inspira a otros». Capítulo 7. Harina, sudor y lágrimas. Los primeros meses en Atlanta fueron un máster en supervivencia. Betty la recibió en su pequeño restaurante de Kirkwood, con un abrazo que olía a romero y una advertencia. «Aquí no regalamos nada, Lena. Si quieres triunfar, tus manos tendrán que estar siempre manchadas de harina». Lena empezó trabajando en la limpieza, pero pronto su talento natural para los sabores se hizo notar. Una tarde, cuando el chef principal enfermó, Lena preparó su famosa tarta de nueces para el postre del día. Al final de la noche, los clientes estaban pidiendo hablar con el genio detrás del dulce. «Betty, hay un mercado que no estamos explotando», dijo Lena una noche, mientras revisaba las cuentas del local. «La gente quiere comida que les recuerde a casa, pero con un toque sofisticado». Fue entonces cuando nació la sección de postres artesanales. Lena trabajaba 14 horas al día, ocultando su creciente vientre bajo delantales holgados. El cansancio era extremo, pero cada vez que sentía una patadita de Lily, recordaba por qué estaba allí. Capítulo 8. La herencia del Duero. Cuando Lily nació, el mundo de Lena se iluminó, pero sus finanzas estaban en la cuerda floja. Fue entonces cuando llegó la carta de Portugal. Su tía abuela,
una mujer que huyó de un matrimonio abusivo en los años 50, había muerto dejando un viñedo próspero en el Valle del Duero. ¿Es una señal? Betty, dijo Lena llorando mientras leía el testamento. Ella también huyó. Ella también construyó algo de la nada. Lena no vendió el viñedo de inmediato. Usó las rentas para abrir su primer local propio, Dulces Comienzos. El concepto era revolucionario. Una pastelería que también servía vinos dulces del Duero. En menos de un año, Lena Miller se convirtió en el nombre que todos los críticos gastronómicos de Georgia mencionaban. Dale like a este video si crees que el éxito es la mejor respuesta a quienes te subestimaron. Suscríbete para ver el ascenso de Lena. Capítulo 9. El espionaje de los recuerdos. A pesar de su éxito, Lena nunca desconectó del todo de Havenwood Creek. Contrató a una agencia de consultoría bajo un nombre falso para monitorear la salud económica del pueblo. Los informes que recibía cada mes eran sombríos. Mark Santoro ha perdido el 40% de sus clientes, leyó Lena en un informe. Su resistencia al cambio y su trato arrogante con los proveedores han llevado a la ferretería a una deuda técnica insostenible. Lena sentía una extraña punzada. No era alegría, era una fría satisfacción analítica. Sabía que Mark estaba intentando mantener las apariencias, comprando coches que no podía pagar mientras sus empleados no recibían sus bonos. «Es hora, Esteban», le dijo a su abogado. «Empieza a comprar la deuda de la ferretería Santoro. Pero hazlo a través de 3 empresas pantalla diferentes. No quiero que vea mi nombre hasta que sea demasiado tarde para él». Capítulo 10. La niña que se parece al viento. Lily creció viendo a su madre construir un imperio. A los 4 años, la pequeña ya sabía distinguir el olor de una canela de calidad y tenía la determinación de su madre. «¿Por qué no tenemos fotos de papá, mami?», preguntó Lily un día mientras decoraban galletas. Lena se arrodilló para estar a su altura. «Tu papá es alguien que se perdió en el camino, Lily. Pero aquí estamos nosotras para construir nuestro propio camino». Lena sabía que el regreso a Havenwood era inevitable. No solo por el negocio, sino porque Lily merecía saber de dónde venía, aunque el origen fuera amargo. La preparación para el regreso duró un año entero. Lena remodeló su imagen, estudió oratoria y se convirtió en una estratega letal. Capítulo 11. El día del juicio final en Havenwood. El regreso no fue un acto impulsivo. Fue una operación militar. Lena compró el antiguo almacén de los Pérez, justo frente a la ferretería de Mark, y lo transformó en la sucursal más lujosa de su cadena. El día de la inauguración, todo el pueblo estaba allí. Mark Santoro, con el traje desgastado y el rostro marcado por la preocupación de las deudas, miraba desde la acera de enfrente, sin reconocer aún a la mujer que bajaba de la limusina. Cuando Lena se quitó las gafas de sol y subió al estrado, el silencio fue absoluto. El hombre que una vez tiró sidra sobre sus sueños, ahora estaba frente a la mujer que poseía cada una de sus facturas impagadas. «Hola, Havenwood», dijo Lena, su voz proyectándose con una autoridad que hizo temblar a Mark. «He vuelto para recoger la cosecha que sembré con mis lágrimas». Capítulo 12. La oficina de los fantasmas. Después del discurso inaugural, la multitud se dispersó hacia el interior de la nueva pastelería, maravillada por el lujo y los sabores que Lena había traído de la gran ciudad. Pero Mark Santoro permanecía en la acera, como una estatua de sal. Sus pies, pesados por la incredulidad, finalmente lo llevaron a cruzar la calle. Entró en Dulces Comienzos, sintiéndose como un intruso. El aire olía a vainilla cara y éxito, un contraste doloroso con el olor a óxido y polvo de su ferretería en quiebra. «Señora Miller, el señor Santoro está aquí»,
anunció Esteban, el abogado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lena estaba sentada tras un escritorio de mármol en la oficina acristalada. No se levantó. «Déjanos solos, Esteban», ordenó con calma. Mark entró, cerrando la puerta tras de sí. El silencio era tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj de pared. «Lena», la voz de Mark salió rota, despojada de la arrogancia de antaño. «¿De verdad eres tú? ¿Cómo es posible todo esto?» «Es posible porque el día que tiraste esa sidra sobre mi mesa, Mark, no solo arruinaste mis pasteles. Arruinaste la venda que tenía sobre los ojos. Me hiciste ver que el hombre al que amaba era un cobarde que necesitaba pisotear a su esposa para sentirse grande. ¿Crees que un hombre puede cambiar realmente después de perderlo todo? ¿O solo se arrepiente porque ya no tiene poder? Déjanos tu teoría en los comentarios. Capítulo 13. El secreto de 4 años. Mark bajó la mirada, pero luego algo llamó su atención. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada de una niña pequeña, con rizos oscuros y ojos que eran un reflejo exacto de los de él. «¿Quién es ella?», preguntó Mark, sintiendo un frío repentino en la nuca. «Se llama Lily», respondió Lena, levantándose por fin. «Tiene casi 4 años. Es la razón por la que no me rendí cuando dormía en suelos de pensiones en Atlanta. Es la hija que nunca te molestaste en buscar, porque estabas demasiado ocupado burlándote de mi ridículo sueño». Mark retrocedió hasta chocar con la pared. El golpe de realidad fue más fuerte que cualquier quiebra financiera. Tenía una hija que había crecido sin saber su nombre, mientras él se hundía en deudas y amargura. Yo no lo sabía, Lena. Si lo hubieras sabido, habrías intentado controlarla, lo interrumpió ella. Habrías intentado usarla para retenerme en esa cocina. Pero Lily es libre, igual que yo. Y hoy, Mark, he venido a hablar de negocios, no de arrepentimientos tardíos. Capítulo 14. El trato con el diablo. Lena deslizó una carpeta azul sobre la mesa. Eran los registros de las deudas de la ferretería Santoro. «Eres dueño de los estantes y del edificio, Mark. Pero yo soy dueña de tus facturas de electricidad, de tus préstamos bancarios y de la hipoteca de la casa de tu madre. Si chasqueo los dedos, mañana estarás en la calle con una maleta, exactamente como me dejaste a mí». «¿Entonces esto es todo?», dijo Mark con lágrimas de impotencia. «¿Viniste a disfrutar de mi ruina?». «No, Mark. Vine a ofrecerte un trato. El pueblo de Havenwood Creek está muriendo. Tu ferretería es un símbolo de la decadencia, pero sigue siendo el corazón de la plaza. Voy a inyectar capital en tu negocio. Vamos a modernizarlo, a convertirlo en un centro de suministros regional. Pero bajo mis términos». Mark la miró, confundido. «¿Por qué me ayudarías después de lo que te hice?». «No lo hago por ti», dijo Lena, acercándose a la ventana. «Lo hago por la señora Geneva, que creyó en mí. Lo hago por los empleados a los que les debes meses de sueldo. Y lo hago para que algún día, cuando Lily te pregunte quién eres, puedas responder con la frente en alto que intentaste reparar el daño que causaste». La generosidad de Lena ha dejado a todos mudos. Dale like si crees que ella es una verdadera reina de la resiliencia. Suscríbete para la parte 4. Capítulo 15. La reacción del pueblo. La noticia de la asociación entre Lena y Mark corrió como pólvora. En el bar local, los hombres que antes se reían con Mark ahora guardaban silencio, impresionados por el poder de la mujer que una vez ignoraron. La señora Geneva, sentada en su porche, recibió la visita de Lena esa tarde. «Lo has hecho, mi niña», dijo la anciana, tomando las manos de Lena. «Has ganado la batalla más difícil,
la de no convertirte en el monstruo que te hirió. Todavía falta mucho, Geneva, susurró Lena. Mark tiene que demostrar que puede trabajar bajo las órdenes de una mujer. Y yo tengo que aprender a perdonar sin olvidar. Esa noche, mientras Lena arropaba a Lily en la lujosa suite del hotel, se dio cuenta de que el camino de regreso apenas comenzaba. La reestructuración de Havenwood Creek no sería solo de edificios y cuentas bancarias, sino de almas y reputaciones. Capítulo 16. El primer día del nuevo orden. El lunes por la mañana, Havenwood Creek amaneció con una actividad frenética. Un equipo de contratistas, pagados por la corporación de Lena, desembarcó frente a la antigua ferretería Santoro. Mark estaba allí, de pie en la entrada, viendo cómo bajaban estanterías modernas y sistemas de inventario computarizados. Pero lo más difícil para él no fue ver los cambios físicos, sino ver aparecer a Julián Varga, un arquitecto joven y carismático que Lena había traído de Atlanta para liderar la remodelación del pueblo. «Señor Santoro, soy Julián», dijo el arquitecto extendiendo la mano. «Trabajo para la señora Miller. Ella me ha pedido que supervise la integración de su tienda con el nuevo centro comercial abierto. Aquí están las órdenes de compra. Necesito que las firme como gerente, no como dueño». Mark sintió que la mandíbula se le tensaba. Firmar esos papeles era admitir ante sus propios empleados que su autoridad dependía de la firma de su exesposa. ¿Podrías trabajar para la persona que más te ha humillado si eso significara salvar tu futuro? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Capítulo 17. El sabotaje de la sangre. Mientras Mark intentaba adaptarse, su hermana, Cristina, hervía de rabia. Ella siempre había alentado los aires de grandeza de Mark y disfrutado de la caída de Lena. Ver a su excuñada regresar como una reina era una medicina que no estaba dispuesta a tragar. Esa noche, Cristina se coló en el almacén de la ferretería. Su plan era simple pero destructivo: dañar el nuevo sistema informático y culpar a la mala gestión de los técnicos de Lena para generar desconfianza entre los socios. «Ella no nos va a humillar más», susurró Cristina mientras desconectaba cables y saboteaba el servidor. Sin embargo, lo que Cristina no sabía es que Lena, prevenida por años de vivir en el mundo corporativo de Atlanta, había instalado cámaras de seguridad de alta tecnología. Al día siguiente, antes de que abrieran la tienda, Lena convocó a Mark y a Cristina a su oficina. Capítulo 18. La justicia es una invitación al exilio. Lena proyectó el video en una pantalla grande. Mark miraba las imágenes de su propia hermana saboteando el negocio con total incredulidad. «¿Por qué lo hiciste, Cristina?», preguntó Mark, con la voz rota. «Ella nos está salvando». «Ella nos está comprando como si fuéramos muebles», gritó Cristina. «Tú eres un cobarde por aceptar sus limosnas». Lena apagó la pantalla y se levantó. Su mirada era fría como el hielo del Duero. «Cristina, podrías ir a prisión por esto. Sabotaje comercial y daños a la propiedad privada. Pero como prometí cerrar ciclos y no abrir nuevas heridas, te daré una opción. Tienes 24 horas para dejar Havenwood Creek. He comprado una pequeña casa en la ciudad vecina a tu nombre. Vete, empieza de cero lejos de aquí. Si te quedas, presentaré los cargos». Mark miró a su hermana y luego a Lena. Por primera vez, entendió la diferencia entre el rencor y la justicia. Cristina salió de la oficina furiosa, pero derrotada. El veneno de la familia Santoro estaba siendo extraído poco a poco. Dale like a este video si crees que Lena fue demasiado generosa con Cristina. Suscríbete para ver la parte 5. Capítulo 19. El encuentro con Lily. Esa tarde,
Lena decidió que era momento de que Mark tuviera su primer contacto real con Lily, fuera de un entorno de negocios. Se citaron en el parque del pueblo, cerca del mismo mirador, donde hace 4 años Mark la había dejado llorando. Lily corría por el césped con su vestido de flores, persiguiendo a una mariposa. Mark la observaba desde un banco, con las manos entrelazadas y el corazón martilleando en su pecho. «Lily, ven aquí», llamó Lena con ternura. «Quiero presentarte a alguien». La niña se acercó, curiosa. Miró a Mark con esos ojos que eran un espejo de los suyos. «Hola», dijo Lily tímidamente. «¿Tú eres el señor que estaba en la oficina de mami?» Mark se arrodilló sobre la hierba, olvidándose por completo de su orgullo y de su traje de marca. «Sí, pequeña. Soy alguien que cometió muchos errores, pero que espera que algún día puedas llamarme papá». Lily miró a su madre buscando aprobación. Lena asintió levemente. La niña entonces le entregó a Mark la flor que había recogido. «Mami dice que a veces las personas se pierden, pero que siempre pueden encontrar el camino de vuelta si siguen las luces de las luciérnagas». Mark rompió a llorar, un llanto silencioso que limpiaba años de arrogancia y vacío. Lena, a unos metros de distancia, sintió que finalmente el peso del Festival de la Cosecha había desaparecido de sus hombros. Capítulo 20. Un nuevo horizonte. Mientras el sol se ponía sobre Havenwood Creek, Julián, el arquitecto, se acercó a Lena. «El pueblo está cambiando, Lena. No solo las fachadas, sino la gente. Estás haciendo algo increíble aquí». «Solo estoy devolviendo lo que recibí, Julián», respondió ella. «El azúcar no solo sirve para los pasteles, sirve para curar las heridas más amargas». Julián sonrió y le ofreció un café. Había una chispa entre ellos que prometía un futuro que Lena nunca se había atrevido a imaginar. Por primera vez en años, no estaba planeando la siguiente jugada de negocios. Simplemente estaba disfrutando del aroma de la tierra mojada y de la risa de su hija. Capítulo 21. El nuevo Festival de la Cosecha. 4 años después de aquella noche fatídica, Havenwood Creek celebraba nuevamente su Festival de la Cosecha. Pero esta vez, el aire no se sentía pesado por los chismes o la crueldad. Las calles estaban decoradas con guirnaldas de luces LED. Los negocios locales lucían fachadas renovadas y un espíritu de optimismo recorría la plaza. En el centro de todo estaba Dulces Comienzos. Lena observaba la multitud desde el balcón de su oficina superior. Ya no era la mujer que se ocultaba tras un delantal manchado de lágrimas. Ahora era la arquitecta del futuro de su pueblo. Julián se acercó por detrás y rodeó su cintura con suavidad. «Lo lograste, Lena. No solo reconstruiste edificios, reconstruiste la esperanza de esta gente». Lena sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Julián. «Lo logramos nosotros, Julián. ¿Crees en las segundas oportunidades para un pueblo entero? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si te emociona este cambio». Capítulo 22. La redención de Mark. En la ferretería Santoro, ahora un centro de suministros moderno y eficiente, Mark trabajaba codo a codo con sus empleados. Ya no vestía trajes costosos para ocultar su vacío interior. Ahora vestía ropa de trabajo resistente y una sonrisa genuina. Mark había cumplido su palabra. Trabajaba bajo la dirección de la corporación de Lena y dedicaba cada fin de semana a ser el padre que Lily merecía. De repente, la pequeña Lily entró corriendo a la tienda. «Papá, mamá dice que ya casi empieza el concurso de pasteles». Mark alzó a su hija en brazos, sintiendo una plenitud que el dinero nunca le dio. Miró a lo lejos a Lena y Julián. Aunque sentía una punzada de nostalgia,
La paz que sentía al haber sido perdonado era mucho más valiosa que cualquier orgullo pasado. Capítulo 23. Una disculpa frente al mundo. En el punto máximo del festival, Mark subió al escenario del kiosco municipal. El silencio fue total. Todos recordaban lo que había pasado en ese mismo lugar años atrás. «Tupo, no estoy aquí como dueño de nada», dijo Mark al micrófono, con voz temblorosa pero firme. «Estoy aquí como un hombre que se perdió y fue rescatado por la compasión de la mujer a la que más hirió. Lena, frente a todos, te pido perdón. No para que vuelvas, sino porque el mundo debe saber que tú eres la verdadera fuerza de Havenwood Creek». Lena, entre la multitud, asintió levemente con los ojos húmedos. No era un perdón para reconciliarse como pareja, sino para liberarse mutuamente de las cadenas del pasado. Suscríbete ahora para más historias de superación. Comenta justicia si crees que Mark hizo lo correcto al pedir perdón públicamente. Capítulo 24. La decisión de la reina. Tras el festival, Lena tuvo que tomar una decisión. Su imperio en Atlanta crecía, pero Havenwood Creek era donde su corazón había sanado. «Iré a donde tú quieras», le dijo Julián, mientras caminaban por los nuevos viñedos que Lena había plantado en las afueras. «Pero veo cómo miras a estos niños, cómo enseñas a las mujeres del pueblo a emprender. Este es tu lugar». Lena miró los campos verdes, herencia de su tía de Portugal, y comprendió que no tenía que elegir. Convertiría a Havenwood en la sede central de su fundación, creando una escuela de repostería y negocios para mujeres víctimas de violencia, transformando el dolor en una herramienta de poder. Capítulo 25. El final de una amarga travesía. La historia de Lena Miller no fue solo una venganza exitosa. Fue el viaje de transformar el sabor amargo de la traición en la dulzura de la benevolencia. Años después, la gente aún cuenta la historia de la mujer que regresó de las cenizas con un corazón de oro y manos que olían a canela. Mark se convirtió en un hombre respetado. Christina nunca regresó, y Lily creció rodeada de amor, viendo que su madre no solo era una empresaria, sino una guerrera. Lena, en su cocina, junto a Lily, amasaba una nueva tanda de pan. Comprendió que la felicidad no es no caer nunca, sino usar tus propios pedazos rotos para construir un castillo. Gracias por acompañarnos en el viaje de Lena desde la oscuridad hasta la luz. Si te encantó este final, comenta amor y poder y suscríbete para el próximo secreto. Hasta la próxima en Secrets Narrated. ¿Qué te ha parecido este cierre en español? He cumplido con tu objetivo de extensión y mensaje profundo. ¿Deseas que iniciemos una nueva historia ahora? Pásame el tema y comenzaremos de nuevo. Capítulo 26. El documento olvidado. La paz en Havenwood Creek parecía inquebrantable, pero en el mundo de los negocios, los fantasmas nunca descansan del todo. Una mañana, mientras Lena supervisaba la instalación de los hornos industriales en su nueva escuela de repostería, un mensajero entregó un sobre lacrado. No venía de Atlanta, sino de un bufete de abogados en la capital. Al abrirlo, la sangre de Lena se heló. Era una notificación de una antigua deuda hipotecaria de la familia Santoro que Mark no había declarado durante la auditoría. Pero lo peor no era la deuda, sino el beneficiario. Una empresa fantasma cuyo propietario legal era nada menos que el exmarido de Christina. Un hombre con sed de venganza contra todo lo que llevara el nombre Miller o Santoro. «Lena, estás pálida», dijo Julián, dejando a un lado los planos de la escuela. «¿Qué dice ese papel?» «Es una cláusula de ejecución inmediata.
susurró ella. Si no pagamos 5 millones de euros en 48 horas, tienen el derecho legal de embargar el terreno donde estamos construyendo la escuela. Mark. Él sabía de esto y lo ocultó. ¿Perdonarías a alguien que te oculta una deuda que puede destruir tu futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Capítulo 27. El enfrentamiento en la ferretería. Lena no envió a sus abogados. Caminó con paso firme hacia la ferretería Santoro. Mark estaba atendiendo a un cliente cuando vio entrar a Lena con el documento en la mano. Su expresión pasó de la sorpresa al terror absoluto en un segundo. «Lena, ¿puedo explicarlo?», comenzó Mark, alejando al cliente. «Me juraste transparencia, Mark», siseó ella en el despacho. «Pusiste en riesgo el futuro de la fundación y el legado de Lily por un error de orgullo». «But, no fue orgullo, fue miedo», confesó Mark, hundiéndose en su silla. «Mi excuñado me amenazó. Dijo que si te contaba sobre esa deuda antes de la firma, él sabotearía el suministro de materiales a todo el pueblo. Pensé que podría pagarlo poco a poco con mis nuevas comisiones, pero el plazo se adelantó». Lena lo miró con una mezcla de lástima y asco. «Sigues pensando como el hombre que me dejó en la plaza. Crees que puedes arreglar el mundo con mentiras. Pero esta vez, las consecuencias no me caerán solo a mí». Capítulo 28. La estrategia de Julián. Mientras Lena lidiaba con la traición de Mark, Julián Varga no se quedó de brazos cruzados. Usó sus antiguos contactos en el sector inmobiliario de lujo para investigar a la empresa fantasma. Descubrió que el exmarido de Cristina estaba utilizando fondos no declarados para comprar la deuda. «No vamos a pagarles, Lena», dijo Julián esa noche en la cena. «Si les pagamos, les damos poder. Lo que vamos a hacer es una fusión inversa». Julián propuso que la Fundación Valente absorbiera la pequeña empresa fantasma mediante un tecnicismo legal de incapacidad de gestión. Fue una jugada arriesgada que requirió que Julián pusiera parte de su propio patrimonio como garantía. «¿Por qué haces esto, Julián?», preguntó Lena. «Es mucho riesgo para ti, porque tú me enseñaste que los imperios se construyen con dinero, pero las familias se protegen con sacrificio», respondió él, tomando sus manos. «No voy a dejar que nadie te quite lo que has construido con tanto dolor». Dale like a este video si crees que Julián es el compañero perfecto. Suscríbete para ver el desenlace de esta jugada maestra. Capítulo 29. El juicio del honor. El plazo de 48 horas expiraba en el juzgado de Havenwood. El abogado del exmarido de Cristina entró con una sonrisa arrogante, esperando recibir las llaves del terreno. Pero cuando vio a Esteban, el abogado de Lena, junto a Julián y una montaña de pruebas sobre el origen ilícito de sus fondos, su sonrisa desapareció. «Señoría», anunció Esteban, «presentamos pruebas de que este intento de embargo es un acto de extorsión coordinado. Solicitamos la nulidad de la deuda y la transferencia de los derechos a la fundación por violación de las leyes de transparencia financiera». La jueza, una mujer que recordaba perfectamente la humillación de Lena años atrás, no dudó. No solo anuló el embargo, sino que ordenó una investigación criminal contra el exmarido de Cristina. Havenwood Creek estaba finalmente limpio de los últimos restos del pasado oscuro de los Santoro. Capítulo 30. El primer pan de la libertad. Meses después, la escuela de repostería Gracia Valente abrió sus puertas. El primer pan que salió del horno fue amasado por Lena. Lily, para sorpresa de muchos, Julián. Mark observaba desde afuera, agradecido de que aún le permitieran ser parte de la vida de su hija, aunque supiera que nunca recuperaría el lugar que una vez tuvo en el corazón de Lena. Entendió que su castigo no era la pobreza, sino ver la felicidad que pudo ser suya
en manos de un hombre mejor. Lena miró a la multitud de mujeres que ahora tenían una oportunidad gracias a ella. Se dio cuenta de que su viaje no terminó cuando se hizo millonaria, sino cuando se convirtió en el faro para otras mujeres perdidas. Capítulo 31. La sombra del apellido. Santoro. Lily Valente ya no es la niña de los rizos que corría por el parque. A sus 14 años, es una joven brillante, con la agudeza mental de Lena y una curiosidad insaciable. Aunque vive en una burbuja de amor creada por Lena y Julián, el nombre Santoro sigue resonando en las esquinas de Havenwood Creek como un eco lejano. Un día, mientras investigaba en los archivos de la escuela para un proyecto de historia local, Lily encontró una vieja fotografía de la inauguración de la ferretería original. En ella, un Mark joven y triunfante estrechaba la mano de un hombre que Lily no reconoció, pero cuyo rostro le resultó inquietantemente familiar. «Mamá, ¿quién es el hombre que está con Mark en esta foto?», preguntó Lily esa tarde, dejando la imagen sobre la mesa de la cocina. Lena, que estaba decorando un pastel para una gala benéfica, sintió un escalofrío. El hombre de la foto era don Ricardo Santoro, el abuelo de Mark, un hombre que, según decían, había escondido una fortuna en tierras antes de que la familia cayera en desgracia. ¿Crees que los secretos de los abuelos deben permanecer enterrados? ¿O la verdad siempre debe salir a la luz? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu sabiduría guía este relato. Capítulo 32. El tesoro de la discordia. La curiosidad de Lily desenterró algo más que una foto. Don Ricardo había dejado un testamento hológrafo que nunca fue reclamado, el cual estipulaba que una vasta extensión de viñedos en la frontera con la ciudad vecina pertenecía al primer heredero que demostrara honor sobre la ambición. Con la ferretería ahora estabilizada pero bajo el control de la corporación de Lena, la aparición de estas tierras creó una tormenta legal. Si las tierras eran recuperadas, el valor de la Fundación Valente se triplicaría. Pero Mark, movido por un residuo de su antigua codicia, empezó a recibir visitas de abogados externos que querían usarlo para arrebatarle el control a Lena. «Mark, no lo hagas», le advirtió Lena en una reunión privada. «Esas tierras son una trampa. Tu abuelo las escondió porque estaban manchadas por un conflicto legal que casi destruye al pueblo hace 80 años. «Es mi derecho de sangre, Lena», respondió Mark, aunque sus ojos mostraban duda. «Siempre me has mirado por encima del hombro desde que volviste. Tal vez esto sea lo que necesito para volver a ser un Santoro de verdad». La atención regresa a Havenwood. Dale like a este video si crees que Mark está a punto de cometer el mayor error de su vida de nuevo. Suscríbete ahora. Capítulo 33. La lección de la nueva generación. Lily, viendo la división entre sus padres, decidió actuar. No usó abogados ni dinero. Invitó a Mark a caminar por los terrenos en disputa. Estaban secos, abandonados y rodeados de historias de familias que habían perdido sus hogares por la codicia de don Ricardo. «Papá», dijo Lily, usando esa palabra que a Mark siempre le rompía el corazón, «si reclamas estas tierras por dinero, serás igual al hombre que casi destruye a mamá. Pero si las donas a la fundación para crear un parque natural y viviendas para los trabajadores, serás el hombre que yo siempre he querido que seas». Mark miró a su hija. Vio en ella la integridad que él nunca tuvo a su edad. Vio el reflejo de la bondad de Lena, pero también la fuerza de un nuevo comienzo. Capítulo 34. El renacimiento del honor. En una ceremonia pública en el mismo gazebo de la plaza, Mark Santoro hizo lo inesperado. En lugar de reclamar las tierras para su beneficio personal, firmó una cesión perpetua a la Fundación de Ayuda Valente. «Durante años pensé que el honor era una estatua que yo mismo construía»,
dijo Mark frente al pueblo. Hoy entiendo que el honor es el suelo que mis hijos pisan. Gracias, Lily, por enseñarme que un santoro puede elegir la luz. Lena, desde la primera fila, tomó la mano de Julián y sonrió. La venganza que comenzó con una humillación en la plaza se había transformado en un legado de paz que ni el tiempo ni la codicia podían destruir. Capítulo 35. El horizonte de dulces comienzos. La historia de Lena Miller, la mujer que huyó con una maleta y regresó con un imperio, se convirtió en la leyenda de Havenwood Creek. Dulces Comienzos no era solo una pastelería, era el recordatorio diario de que la vida puede ser amarga, pero el final siempre puede ser dulce si tienes el valor de hornearlo tú misma. Al caer la noche, Lena, Julián, Lily y Mark, ahora amigos unidos por el respeto, compartieron un trozo de pastel de manzana bajo las estrellas. El ciclo estaba cerrado. El pasado ya no era una herida, sino la cicatriz que recordaba que la verdadera victoria es la que se comparte. Mensaje final de Secrets. Narrated, la justicia poética no siempre se trata de ver caer a los demás, sino de verlos levantarse de la forma correcta. Lena Miller ganó la batalla definitiva cuando su hija no heredó su dolor, sino su capacidad de perdonar. Porque al final, la vida es como una receta. Puedes tener los mejores ingredientes, pero lo que importa es el amor que le pones al fuego. ¿Qué calificación le das a esta saga de resiliencia del 0 al 10? Tu apoyo incondicional ha hecho posible estos más de 28,000 caracteres de emoción pura. Suscríbete, dale like y comenta legado si te ha inspirado el final de esta historia. Gracias por ser parte de Secrets Narrated. Hemos llegado al cierre de esta gran epopeya. ¿Deseas que iniciemos una historia totalmente nueva de misterio y romance en la costa mediterránea? ¿O prefieres un thriller corporativo sobre una traición entre hermanos? Tú decides el próximo capítulo.